¿Qué diferencia hay entre corpulencia y obesidad? ¿La hay? ¿Ver un cuerpo enorme y es necesariamente un cuerpo obeso o simplemente parte de su estructura corporal que vino con la genética de esa persona? Hoy lo hablamos ya mismo con Jorge Pujol, médico especialista en obesología y médico deportólogo además. Jorge, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Bien, bien. Hay ejemplos de montones, ¿no? En Sí. mujeres y hombres que vemos en la vida cotidiana, de una masa corporal importante. Claro, en realidad, generalmente las estadísticas dicen que hay que fijar ciertos índices de masa corporal para definir la obesidad. Sí. Y ocurren cosas graciosas, por ejemplo, fisicoculturistas que de golpe le rechazan una cuestión en la obra social porque dicen que es obeso y en realidad no es obeso, tiene una relación peso-talla que le da un índice de masa corporal como si fuera obeso y no lo es. Okay. Entonces, en realidad existe lo que se llama la corpulencia, o sea, la estructura física grande, que son esos pacientes que genéticamente tienen una estructura física importante. Entonces uno ve que la relación del índice de masa corporal no va a estar totalmente adecuada. Esto es la famosa campana de Gauss. O sea, a ver. En la mayoría está en el medio, ¿no es cierto? Sí. La mayoría responde a los criterios que hemos definido de la pancita de 102 en los varones, 88 en las mujeres, o el índice de masa corporal, que es peso sobre la talla al cuadrado, que nos da un índice más o menos de 25, 23. Sí. Estos pacientes son pacientes donde uno ve familias grandes, que son generalmente con pesos importantes, y no son tan obesos como quizás un paciente más delgado, con genética delgada, donde la masa corporal es mayor. Esto tiene que ver con las etnias. No es lo mismo, por vejo, una raza negra, una etnia negra del medio de África que del sur de África, o un sajón, a veces con un aymara, un elemento del altiplano, sí, donde las estructuras físicas son muy importantes, que tienen que ver con el clima, con la situación ambiental en donde se desarrolla esta familia. Ajá. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado porque es como una cuestión donde roza el límite gris de la discriminación. O sea, sí, uno sí, por ahí, mira esa gorda o ese gordo, y no es una gorda o un gordo, es una persona, digamos, de cuerpo importante, donde es importante evaluar en la salud qué índice tiene. Para esto, obviamente, como fallan los mecanismos tradicionales, hay un aparato que evalúa el índice de masa corporal, sí, que es el famoso InBody, ¿no es cierto?, donde al paciente se lo pesa y se le mide el porcentaje de músculos, el porcentaje de grasa, el porcentaje de líquidos, y ahí nosotros podemos definir con mayor precisión en qué condición está. Músculo, grasa y líquidos. Obviamente está el elemento óseo. ¿Y la altura? Y la altura. No, la altura, todo eso son elementos obviamente definitorios. Okay. Lo que pasa es que vos podés tener un paciente muy alto y delgado. Claro. Un paciente muy alto y corpulento. Exacto. Uno viendo a un niño corpulento y ve al papá y la mamá, ya lo vamos definiendo cómo viene la cosa. Sí. Pero siempre es importante tener en cuenta que en estos valores que están fuera de escala, es importante hacer los estudios de composición corporal. Ajá. Esto viene a mano porque en realidad no teníamos en Mendoza muchos estudios. Mi hijo se dedica a eso y hace un poco las evaluaciones con este aparato famoso. Y eso define muy bien los patrones de quién debería tratarse o preocuparse. A nosotros nos pasa muchas veces en los pacientes que dicen, no, yo soy de estructura ósea grande, pesada, yo soy pesado óseamente, te dicen. Sí, se habla de huesos pesados. Claro, soy de huesos pesados, te dicen. Claro. Y en realidad, bueno, eso es una cuestión muy relativa. En general los huesos, cuando uno ve los esqueletos, son todos más o menos parecidos, digamos. O sea, no hay grandes diferencias óseas con los pacientes, y más, definimos la edad del esqueleto, la edad que tenía el osiso, ¿no es cierto?, en función de justamente las estructuras óseas. O sea que estaría mal decir tiene huesos grandes. Estaría mal decir. Está mal. Claro. Lo que pasa es que hay una masa muscular y una estructura proteica mucho más importante en ese paciente. Es la masa muscular. Claro. Entonces hay pacientes que inclusive hacen dieta y no pueden bajar más de peso. Exacto. Y dicen, no, yo quería pesar, por ejemplo, mujeres que dicen, yo quiero pesar 50 kilos o 55 kilos. Y digo, bueno, pero no, porque tu cuerpo es un cuerpo para 60 kilos
quizás la estadística o el número, el que le dio en la farmacia o que le dio en los numeritos le daba como 50, pero no va a poder nunca. Y uno ve que con las dietas tradicionales o con un plan estratégico bien adecuado, no pueden bajar más. Entran en una meseta donde dicen, hasta acá llegué, y solamente van a poder bajar si entran en una situación cuasi patológica, donde hay que someter al paciente en una anorexia o en una situación de hipoalimentación muy severa que no es correcta. En un ayuno intermitente, por ejemplo. No, eso es otra historia. O sea, el hecho es que las mesetas a veces tienen que ver con esta diferencial étnica que tiene el paciente. Entonces, si la mujer, por ejemplo, tiene un peso adecuado, pero ella tiene un proyecto de adelgazamiento porque lo ve en la televisión, porque ve la foto, y dice, yo quiero llegar a esto. Bueno, llega el momento que cuando estas mesetas se prolongan más tiempo, nosotros les decimos, hacete un estudio de composición corporal. Porque ahí realmente sale el dato y ahí le explicamos, mirá, mamá, papá, hicieron un chico de estas características, sé feliz con esta estructura, y bueno, que no entre en esa situación de exigencia para lograr un peso que nunca va a poder tener, y si lo puede tener no va a estar bien. Es más, hasta uno lo ve que no tienen aspecto físico sano porque han adelgazado más allá de lo que su estructura corporal y su genética les daba. ¿De acuerdo? Entonces, qué importante el aspecto psicológico en ese caso, ¿no? Es muy para importante. la aceptación de la persona. Claro. Bueno, es que ¿sabés qué pasa, Coco? Está el dismorfismo. Sí. Que eso pasa mucho, inclusive con la gente que adelgaza. Que es que no me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo. No soy esto. Por ejemplo, cuando se adelgaza mucho, muchos pacientes que hacen el bypass gástrico o hacen descensos importantes, 50, 100 kilos, están durante 2 años, con una sensación de que todavía pesan 200, cuando en realidad están pesando 100 o 90. Entonces se están cuidando de las sillas, se están cuidando, o sea, no logran acomodar esa sensación de peso con esa sensación con la realidad. Esto cuesta mucho. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué les pasa? ¿Qué Y sienten? provoca una situación que hay que mantenerla y cuidarla, porque en realidad a veces llevan a un estado de trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos entras en una obsesión por bajar de peso, podés empezar a variarte en alternativas que no son sanas. No comer, o hacer atracones y vomitar, todo lo que nosotros hablamos de bulimia, anorexia, que son las bulimias y anorexia secundarias a un proceso de descenso. Pacientes que de golpe están bajando de peso y empiezan a pesarse todos los días. Y así no se hace la cosa, porque las obsesiones inclusive son paradójicas. O sea, vos te obsesionás por bajar de peso y no bajás más, e inclusive podés empezar a engordar, porque el cuerpo, ante una situación de estrés, empieza a liberar hormonas que hacen que vos evites la pérdida de peso. Porque el cuerpo dice, va la pucha, está pasando algo grave, porque la obsesión te pone en una situación grave. Claro. Entonces manda mensajeros para que todo tu cuerpo deje de perder peso. Entonces resulta que se vuelve una obsesión en contra. Bien. Siempre el consejo es, obviamente, si tu familia es grande, si sos corpulento, disfruta tu corpulencia. Bien. Hay estudios que evalúan la composición corporal, y no es bueno pesarse todos los días. Bien. ¿Está claro? Gran dato. Claro. Hay que agarrar y ser un poco más lejano y terminemos con los gramos en el peso. El peso son siempre redondeados. Jorge, qué importante todo lo que has dicho. Gracias. No, gracias a Como ustedes. siempre, Felicidades. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias.